Voy a empezar a grabar. Ya. Vamos a hablar sobre eh, primero el DAO, ¿ya? Es una forma de programación, por decirlo así, una estructura más que nada, ¿ya? Les voy a mostrar una imagen, ¿ya? Que esta la saqué de las antiguas PPT que yo tenía. ¿En dónde? Primero, eh, tenemos la base de datos. Puede ser MySQL, Oracle SQL, eh, Microsoft SQL Server, Postgres, entre otras, ¿ya? El DAL, ¿qué es el DAL? El Data Access Layer. En el DAL o en el package DAL nosotros vamos a crear nuestras conexiones. Pueden ser, como le había dicho, conexiones hacia SQL Server, hacia Oracle SQL, entre otras. En el package Entity vamos a crear nosotros las clases que referencian a las tablas de la base de datos, ¿ya? Por ejemplo, si yo en, no sé, en el SQL Developer, yo tengo una tabla crea que se llame personas o persona, ¿ya? Yo esperaría que tuviera creado una clase en Java que se llame personas que cumpla con los mismos atributos que se me pide en la tabla. En el DAO, Data Access Object, nos, o sea, lo que deberíamos crear es los métodos que nos permiten hacer las inserciones de datos a una tabla SQL, a una tabla de base de datos, eh, los select, los delete y los update, en este caso, ¿ya? En el package controlador es como un puente entre la interfaz view y el data access object o el DAO, ¿ya? El cual nos permite conectar los datos que se nos van a entregar a la interfaz con el método que se va a conectar a la base de datos, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? La conexión de base de datos. La conexión de la base de datos se tiene que crear en el DAL, ¿ya? Debería estar dentro del package DAL. En mi caso yo, como soy, no me gustan estos nombres y son poco representativos, mi package se llama conexión y punto, pero se supone que debería estar en el DAL. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguros? Porque esto es complicado. O sea, esto lo tienen que tener en mente cuando vayan a programar. Cuando les empiecen a pedir los proyectos, que les van a pedir proyectos con interfaces. Por si acaso, lo voy a repetir una vez más, ¿ya? Primero, la primera capa o la inferior es la conexión, o sea, es la base de datos, ¿ya? En este caso, para hacerlo más representativo, sería la base de datos SQL Server, o sea, SQL Developer de Oracle, ¿ya? Después, yo en mi programa de Java, yo voy a tener que tener eh, un package en donde tenga una clase de tipo conexión. En este caso, ese package se llama DAL. En un escalón hacia arriba de la capa vamos a tener el package entity. En el package entity nosotros vamos a crear clases
que correspondan a tablas de la base de datos o otras clases que nos ayuden en el programa y no necesiten ser guardadas en la base de datos. Además de estar en esta capa, existe la capa DAO o Data Access Object, en la cual nosotros vamos a definir nuestros métodos, como podría ser el insert, el delete, el update, el select, entre otros. Sentencias SQL. En la capa controlador o CTR vamos a hacer un puente entre la capa anterior y la capa views, que corresponde a las interfaces o ventanas las cuales vamos a tener que programar. Dicho esta explicación, vamos a comenzar a leer la PPT correspondiente de esta semana. Entonces, si lo cierro ahí, sí. Ya. Entonces, lo que vamos a ver esta semana, activar edición. No me deja acercarlo. Ahí. Ya. Lo que vamos a ver esta semana va a ser justamente el DAO. ¿Ya? Primero, la presentación del caso. Después vamos a ver entendiendo el problema, la programación, si tienen consultas, y vamos a cerrar. Como yo les decía, necesitamos tener una base de datos y luego conectarnos mediante una clase de NetBeans a ella. Primero, vamos a tener la base de datos, los gestores que yo antes les decía, en este caso MySQL, Oracle, SQL Server, no me acuerdo cómo se llama este, siendo sincero, son gestores de base de datos. ¿Ya? Y después vamos a tener nuestra aplicación, en este caso ocuparíamos NetBeans. Ya, nosotros vamos a tener que crear instrucciones en Java para hacer insert, update, delete y select a nuestra base de datos. ¿Ya? De dos formas distintas, usando un string para definir los comandos, ¿ya? Que es la que yo ocupé. O dos, definiendo una maqueta, permitiendo reusar comandos. A ver, me gustaría haberlo hecho a mí de forma maquetada porque entiendo que quizás es mucho más fácil. ¿Qué pasa? Que yo soy una persona un poco autodidacta y yo a esa clase falté, entonces yo busqué por mí, o sea, por mí mismo en un libro, y de la forma que aprendí fue de esta, usando, o sea, definiendo una variable de tipo string como un comando SQL. ¿Ya? Entendiendo el problema. eh, Primero, una clase conexión o connect que haga la conexión a la base de datos. Ahí les entregan literalmente el código. Ustedes pueden hacer copy-paste de este código y tenerlos guardados y ocuparlos para la prueba. ¿Ya? Es exactamente igual. Lo único que van a tener que cambiar van a ser el host, el puerto y el tipo de base de datos. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque... dime. Dime, Ronaldo. Esta materia es de la tercera unidad. Sí, corresponde a la tercera, o debería corresponder a la tercera unidad, que es conexiones. Bueno, voy a seguir, ¿ya? Eh, Nosotros vamos a tener que definir dentro de mi string URL el host. En este caso, si no hacemos una conexión hacia Oracle, tendría que ser
en vez de esta variable decir localhost, o esta variable asignarle el valor localhost, el puerto. El puerto que se ocupa en Oracle es el 1521. Entonces esta variable debería tener almacenado el dato 1521 y el tipo de base de datos es XE o Express Edition. ¿Ya? Después se nos mostraría un comando de inicio de conexión a la base de datos. Dentro del tree tendríamos que crear una variable que es de tipo conexión y hacer el comando drivemanager.getConnection, el URL, el usuario y la clave del usuario para hacer la conexión. Si todo esto funciona bien, se nos va a crear una conexión exitosa a la base de datos. Si no, nos va a saltar a un error que nos va a decir que no se pudo conectar. ¿Ya? Dentro del modelo de datos, más que nada, se nos va a... O sea, vamos a tener que hacer insert a profesión, update a profesión, delete a profesión y un select de los atributos de profesión. ¿Ya? Y finalmente viene la programación. Dentro del package dual, como yo les decía, que es el Data Access, o sea, Database Access Layer, es donde nosotros creamos nuestra clase Connect. La misma clase que tenemos acá definida. Después nosotros tendríamos que crear un package operación, o en este caso se llamaba DAO, que es el Data Access Object, ¿ya? En donde nosotros tendríamos que crear nuestros métodos: inserción profesión, update profesión, delete profesión, buscar profesión, buscar todo. Y acá nos dicen lo que deberían retornar: un booleano, un boolean, profesión y un array list. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿En serio? Andan medios colgados, parece. Ya. Supongo que les es más fácil ver código. Ok. Como ustedes vieron, primero yo tengo que crear el DAL, o el paquete a donde vamos a guardar nuestras conexiones. ¿Ya? Voy a cerrar esto por mientras, para que no se pierdan. Vamos a tener que crear nuestro DAL, que en este caso yo le puse conexiones, ¿ya? Y vamos a tener la conexión en este caso a Oracle, y yo la creé de la siguiente forma, que es diferente a la que salía en el PPT, ¿ya? Primero, definí variables como user, que en este caso va a ser test, la password va a ser 1234 y la URL va a ser la siguiente. Una forma que tenemos para encontrar esta URL más fácil, si es que no se recuerda, si es que no se la aprenden de memoria o no saben de dónde sacarla, nos vamos a prestaciones, base de datos, clic secundario, nueva conexión. ¿Ya? Acá buscamos agregar, seleccionamos el 5 si no me equivoco, el archivo ya está agregado. ¿Era este? Sí. Nos va a salir lo siguiente, ¿ya? El servidor.
En este caso, vamos a ir de nuevo a la conexión que yo tengo creada acá, que se llama test, propiedades. El nombre de la conexión es test, el usuario es test y la contraseña, como ya habíamos dicho, es 1234. ¿Ya? Tenemos servidor, localhost, que acá también nos dice el nombre del host, localhost, puerto, que vendría siendo el 1521 y el SID XG. Ya, entonces tendríamos localhost, puerto, el SID, el nombre del usuario, que era TS, y la contraseña, que vendría siendo esta. Probamos conexión y se nos dice que la conexión se pudo realizar. Y acá se nos entrega nuestra URL. De esta forma hacemos un copy. Voy a cerrar. Y pegamos. ¿Ya? Luego, yo creo dos variables. Una de tipo clase conexión, que vamos a tener que importar. Es importante para que no funcione, la cual dije que se llama CN de connection. Y después el statement, que va a ser una ST. ¿Ya? Como ven acá en App están sus importaciones correspondientes. Luego vamos a tener que crear un método, el cual nos va a servir para crear una conexión. Va a ser public statement, que es lo que nos va a retornar un statement, conectar. El try catch funciona para si en algún momento del código se nos cae, el programa no se termine de forma abrupta, se nos notifica algún tipo de error que sucedió durante el proceso. Cuando entre el tree, va a primero crearme una clase conexión, que ya definimos que es CN. Vamos a hacer el Drive Managed Connection, que es para crear la conexión. Acá estamos así creando la conexión con la URL que tenemos, el usuario que definimos y la password correspondiente a dicho usuario. El statement va a guardar la conexión y va a crear un nuevo, o sea, va a crear un statement. Acá se nos va a notificar que la conexión fue creada y se nos va a retornar el statement. Si no, se nos va a notificar que hubo un error durante la conexión a SQL Server, o sea, a Oracle SQL, y se nos va a dar la descripción del error. Y nuestro statement va a seguir siendo nulo. Después de tener eso, tenemos que crear las clases correspondientes a las tablas. Yo acá me voy a... O sea, no me voy a guiar tanto por el problema que se nos entregó. ¿Por qué? Porque es bastante extenso. Es una tabla de como 10 atributos. Y siendo sincero, el código que generé eran como de 300 líneas en como dos clases. En la clase ejecutable o main y en la clase cliente. Entonces, explicárselo línea por línea iba a ser un poco tedioso. Así que decidí crear una tabla más pequeña con solamente 5 atributos, en lo cual se hiciera exactamente lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Como ven acá yo les decía, los atributos que se necesitaban era una célula de identidad, un nombre, un apellido, paterno, materno separado, género, edad, dirección, profesión o cargo, tipo de contrato, etcétera. Yo ahí quité algunas, pero en sí es todo igual, ¿ya? El procedimiento, lo que quiero que se queden grabados, cómo se hace, es exactamente igual. El código, eh, yo creé, vamos a ver si está creada la tabla. Yo creé la tabla persona, la cual tiene solamente 5 atributos, ¿ya? Que es nombre, o sea, root, nombre, sexo,
fecha de nacimiento y profesión, ¿ya? Son unos cuantos menos para hacer el código más corto y para que lo entiendan bien. Vamos a tener nada más en realidad. Ahí el select es para mostrarle que efectivamente la tabla está vacía. La tabla está vacía. Y dentro de, como les decía, la tabla persona, tengo que crear ahora en las entities una clase que represente esa tabla. En este caso, mi clase se llama persona. Los atributos que tiene esta persona, que viene siendo root, nombre completo, sexo, fecha de nacimiento y profesión, son exactamente las mismas. O sea, las variables que tengo acá son las mismas que las columnas que tenía en la tabla. ¿Ya? Creo un constructor vacío y creé un constructor con parámetros. ¿Ya? El problema pide hacer validaciones. Si quieren y nos sobra tiempo, al final vamos a hacer alguna que otra. Ya, pero en este momento no está validando. En- Finalmente, tenemos que llegar a los métodos, que en este caso vendría siendo el DAO, a donde vamos a definir nuestros insert, nuestros update, nuestro update, a ver, insert, delete, update y select. ¿Ya? Acá tenemos definido, voy a agrandarlo un poco ahí. Voy a crear primero la clase métodos. En esta clase no hay atributos y tiene un constructor. Si no hay atributos no necesito o sea, método get and set, porque no necesito acceder a datos o insertar datos. ¿Ya? Tenemos un método que es public boolean insertar y tiene como parámetro insertar una persona a la base de datos. Luego, yo acá lo que hago, estas líneas de código, es más que nada es ordenar o sea, las variables para que cuando yo concadene el string insert sea exactamente igual al código que se debe ejecutar, por ejemplo, en SQL. Por ejemplo, si yo quiero hacer un insert persona, yo tendría que hacer insert into persona value. ¿Mm? Dime, ¿cómo te llamas? Eh, Wolf no sé cuánto. Strong Wolf. Por si acaso, para acceder a la puntuación, o sea, la puntuación, a las décimas, es necesario que se registren con nombre, apellido y root. O si no, no hay cómo recuperar sus datos. ¿Ya? Por mientras que escriben las preguntas, yo voy a seguir. Ya. Como les decía, acá el string insert nos tiene que quedar exactamente igual como una sentencia SQL, como nosotros la escribiríamos en el Oracle SQL Developer, ¿ya? Por ejemplo, si tengo root, tendría que hacer dos puntos, el root que queremos insertar, coma, el nombre que queremos insertar, eh, coma, los otros parámetros, ¿ya? Tendría que tener esta estructura nuestro insert, ¿ya? Lo voy a borrar. Se nos debería quedar acá guardado el string root, comas comillas simples, persona.get. Lo que está haciendo es agregándome las comillas que yo ingresaría comúnmente acá en el Oracle SQL Developer, y así con cada uno, o si no nos va a tirar un error. Después de tener el string hecho,
bien, vamos a tener que hacer una conexión, o sea, conectarnos a la base de datos, asignarle la conexión al statement. El statement con el comando execute update se va a conectar a la base de datos y nos va a ejecutar el insert que nosotros creamos, ¿ya? Si todo este proceso funciona de forma correcta, se nos va a informar la persona se agregó correctamente. Y se nos va a devolver un true porque el método pide que debe retornar verdadero o falso. Si ocurre un error durante la ejecución del código, se nos va a mostrar error, no se pudo agregar la persona y se nos va a describir el error, ¿ya? Y se nos va a retornar un falso, lógicamente. Con el update es exactamente igual. Voy a arreglar las variables de la clase persona para que cuando agregue, o sea, las agregue al string update sea exactamente igual que en Oracle SQL Developer. Ah, ¿de dónde lo puedes descargar? Está en el Drive. ¿Sabéis? No sé si ustedes pueden ver los mensajes, o sea, todos los mensajes o solamente les cargan después de que ustedes entran. Pero yo o sea, todo lo correspondiente a la materia se lo subo al inicio. ¿Ya? Ahí está. Te lo acabo de compartir. Ya. Acá vamos a tener vamos a tener o sea, el string que en este caso va a ser un update, que va a ser la sentencia update como corresponde. Y más de lo mismo, vamos a crear una conexión nueva, se la vamos a asignar a un statement. El statement con el comando execute update va a ejecutarme el string update que cree en la base de datos correspondiente a la que se haga la conexión. Si funciona todo correctamente, se nos va a mostrar la persona se actualizó correctamente. Y si no, o sea, y si todo eso se ejecuta, se nos va a retornar el true. Si no, va a saltar al catch y se nos va a notificar que hubo un error, no se pudo actualizar la persona. Se nos va a mostrar la descripción del error y se nos va a retornar un falso. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Escribe nomás Wolf. Eh, Estoy esperando o sea, la pregunta. Eh, Me están agarrando para el deseo. Lo pregunto nomás. Eh, eh, ¿Seguro que para el final? Ok. Wolf, por si acaso, las preguntas yo las respondo a través del chat, ¿ya? Eh, sí, ya, acá. No, no te preocupes. Por si acaso, sí, para obtener las décimas tenías que loguearte con tu nombre y tu root, ¿ya? Dime, ¿qué necesitas que te solucione? ¿O que no me entiendes? Ah, sigo nomás. Ya. Ah, ya. Por lo general creo que las ayontías van un poco adelantadas. Pero si ustedes van entendiendo esto, van a llegar a las clases ya sabiendo algo. O por lo menos no tan en bragas, por decirlo así. En ropa interior. La cuestión es que... eso. Ahora, después tenemos el método delete. Que acá es mucho más representativo. O sea, más gráfico de ver. Acá yo creo un string. O sea, tomé la variable que voy a tener como parámetro de entrada
y lo arreglé un poco, ¿ya? Le agregué solamente las comillas simples al root para que cuando lo concadene me quede algo así, ¿ya? No sé, pongamos un root cualquiera. Algo así nos debería quedar, ¿ya? Eso es lo que está haciendo esto acá arriba. Agregándome solamente esas comillas simples porque en Oracle, o sea, Oracle sí lo detecta. Y segundo, esto es importante, no deben poner punto y coma porque les va a arrojar un error. ¿Ya? Es la única cosa que no deben poner, punto y coma al final. Esto lo voy a eliminar. ¿Ya? Luego, tenemos el tree y es exactamente igual. Vamos a tener que crear una conexión. Vamos a tener que crear un statement. Le vamos a asignar la conexión. Y vamos a ejecutar el método conectar. Se nos va a crear una conexión. El método conectar, acuérdense que nos devolvía un statement. Vamos a tener creado ya un statement y le vamos a pasar el método que se llama execute update, el cual recibe una sentencia SQL y la ejecuta en la base de datos. Si todo esto funciona correctamente, se nos va a mostrar por pantalla la persona se eliminó correctamente. Y se nos va a retornar un true. Si se cae el programa por ABC motivo, digamos el string está mal hecho, se nos va a saltar al catch, se nos va a mostrar el error, no se pudo eliminar la persona y se nos va a notificar por qué no se pudo eliminar. ¿Ya? Y se nos va a retornar un falso. Por si acaso, el exception e lo que hace es almacenar el error en la variable e que se generó al ejecutar este código. Por eso cuando yo concadeno la descripción del error más e, lo que estoy haciendo es concadenar la descripción del error, o sea, el string descripción del error con el error que se generó. Ya, y finalmente, los métodos de select, que esto vendría siendo diferente a los insert, update y delete. Los select se hacen de otra forma. Vamos a tener que en este caso, como se nos pide que devuelva una array list, y debe devolver una array list porque lo que vamos a devolver son, no sé, X cantidad de filas, se nos va a devolver un array list. Acá yo defino un array list vacío. El select que se me interesa es listar todas las personas, por ende sería select asterisco que me devuelva todas las tablas from persona, ¿ya? Punto y coma. Esa sería nuestra select, o sea, nuestra sentencia select. Dentro del tree vamos a tener que crear una conexión, vamos a tener que asignarle esa conexión al statement y acá viene un comando nuevo, result set. El result set lo que hace es traernos todos los resultados de las tablas. En este caso yo le llamé a la variable que les asigna resultados. Y tiene que ser igual al statement execute query o ejecución de consulta y darle el parámetro select que nosotros le definimos arriba. Vamos a tener que crear un ciclo. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínense una tabla de 5 filas. ¿Ya? Nuestro resultado .next lo que hace es posicionarlo en la primera fila. Y revisa si esa fila es nula. Si no es nula, se me va a ejecutar el código subsiguiente. Si es nula, no va a entrar al while. Digamos que una tabla de 5 filas. Como son 5, se debería ejecutar por lo menos 5 veces. ¿Ya? Cada vez se va a ejecutar, o sea, me va a crear un objeto tipo persona. Y le vamos a asignar los valores de la tabla. ¿Cómo lo hacemos eso?
mediante el método setResultado. Acuérdense que el método set es para asignar valores a los atributos de la clase. ¿Ya? Les vamos a poner resultado.getObject. ¿Ya? Le vamos a entregar el nombre de la columna. Como ven, yo me voy a ir a el SQL Developer. Tenemos acá 5 columnas. Tenemos una columna que se llama root, nombre, sexo, FN o fecha de nacimiento y profesión. ¿Ya? Tenemos que entregarle esos mismos nombres. ¿Ya? Y como es un objeto, ese objeto cuando se lo asigne al root de la persona, que el root de la persona es un string, lo tengo que transformar a un string. Entonces, con el comando toString, estoy transformando este objeto a un string. Si no le gusta hacer el getObject, pueden hacerlo con getString. También es válido. ¿Ya? Entonces acá no lo tendrían que transformar porque ya le está devolviendo un string. ¿Ya? Eso también pasa con getInt, que devuelve números. Y... ¿por qué se transforma a getString? Porque lo que estoy acá, o sea, mira, a ver, voy a devolverme. GetObject. Acá yo estoy obteniendo un objeto, ¿ya? Que es en teoría debería ser un string. Es este objeto, ¿ya? Pucha, no tengo insertado nada. Pero imagínate que yo tengo acá un root, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un nombre Juanito Pérez, sexo masculino, fecha de nacimiento el 1 del 1 del 2000, profesión estudiante. Yo estoy obteniendo un objeto root, por decirlo así, con la variable root. Y esa variable la tengo que transformar a string. Y te lo hace de forma inmediata el método toString. No hay necesidad de sobreescribirlo. Lo hace de inmediato. ¿Ya? Pasa lo mismo con... o sea, con get nombre completo. Hacemos resultado.getObject nombre.toString. Como yo les decía, no es necesario hacer exactamente getObject. Si ustedes saben exactamente qué tipo de variable es la columna, podrían hacer un getString y se evitan el casteo, ¿ya? Porque acá me está marcando un error que yo intento transformar un string que ya es un string. Es como hacerlo dos veces, ¿ya? GetObject. Sí. Y después, con el caso de los strings. A ver, ¿por qué se transforma el string? Ah, sí. No, eso era para ejemplificarlo nomás. La cosa es que, por ejemplo, el... ahora, con el caso del sexo, para asignarlo tenemos que hacerlo mediante el método sexo. Le pasamos la variable resultado, que es nuestro resultSet.getObject. No estoy seguro si existe getChar. Eh, character. eh, creo que no. Get. Tendríamos que castearlo primero, o sea, castearlo a un string y después string usando el método char@. En la posición 0 nos retornará un char que justamente es la posición 0 de la cadena del string. Luego, las fechas. Java es bastante peculiar con las fechas porque no tienen una variable date como tal, como en otros programas, o sea, como en otros códigos. Eh, entonces, ¿qué se hace con las fechas? También se trabaja como string. ¿Ya? Entonces, tenemos
persona punto, o sea, set fecha de nacimiento resultado, que es nuestro result set, punto get object, el nombre de la columna que quiero traer el resultado, que en este caso va a ser fn, y el método toString para transformar ese valor a un string y asignárselo al valor fn de la columna, que en este caso también está definido como string. Y finalmente, setProfession, más de lo mismo. Resultado.getObject, el nombre de la columna, que en este caso viene siendo profesión, punto toString. Y se lo pasamos al atributo que está guardado en persona. Esta persona ya está creada, o sea, ya tiene valores. Ahora lo que hay que hacer es asignarle el valor a la lista vacía que creamos. Como lo hacemos con el método add de las listas. Entonces tenemos la variable que yo le llamé lista.add y le pasamos la persona. Esta lista debería tener ya por lo menos un elemento. En el hipotético caso que les dije inicialmente que nuestra variable, o sea que nuestra tabla tuvieran 5 filas, se me volvería a ejecutar el while. Haría resultados.next y evaluaría en la segunda fila que estaría en este momento. ¿Ya? Si es verdad, me ejecutaría de nuevo el mismo código y así hasta que recorra cada una de las filas que está en la tabla. Si todo esto se ejecuta sin ningún problema, retornamos nuestro array list lista. ¿Ya? Si ocurre un error durante o sea, durante la, ¿cómo se llama? Durante el o sea, durante la creación del listado, se nos va a notificar error, no se pudo listar los clientes, y se nos va a mostrar la descripción del error, más e. Después se nos pide que o sea, seleccionemos dentro dentro de nuestra tabla un dato específico. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente igual que el select anterior, que nos traía a todos, solamente que ahora agregamos un where. ¿Ya? Y le pasamos el root que deseemos buscar. ¿Ya? Tenemos el mismo select, solo que ahora agregamos el comando where root es igual al root. Esto por ende nos debería solamente traer una variable y en vez de hacer ahora un while, hacemos solamente un if. ¿Ya? Se me va a crear la persona y va a retornar la persona. Si no ocurre esto, se nos muestra el error. A ver, si no se pudo crear la persona, quiere decir que la persona no existía. Entonces error, no existe la persona ingresada. Y se me devuelva un null. Y si ocurre algún problema durante la ejecución de esto, también se me puede notificar otro tipo de error que vendría estando acá. ¿Ya? Y se nos devolvería también null. Finalmente, tenemos que mostrar los datos por pantalla. Entonces yo creo un método imprimir, como ustedes ya lo conocen. Como tengo que imprimir un array list, necesariamente tengo que tener un ciclo adentro. En este caso está el ciclo for. Y con todos los datos que necesito mostrar por pantalla, que en este caso sería root, nombre completo, sexo, fecha de nacimiento y profesión. ¿Tienen alguna duda con los métodos? No. Ya. Quiero saber si estuvieron atentos. Todo este código, ¿en qué package debería estar? ¿O cómo se debería llamar el package? Yo ahí le puse métodos, pero no debería decir métodos. Se los voy a poner, les voy a poner la imagen para que puedan contestar. Ahí está la imagen. ¿En a cuál debería pertenecer toda esa codificación? Al DAO, correcto. En el DAO yo creo todas las sentencias,
o métodos que van a ir conectados hacia la base de datos. En el entity solamente defino las entidades o clases. ¿Ya? Entonces, vamos a ahora a probar el código. ¿Ya? Ah, no les mostré la clase persona, ¿cierto? ¿O no? Bueno, se los voy a mostrar igual rápido. La clase persona tiene los mismos atributos que la tabla. Tiene un constructor vacío, un constructor con parámetros y los métodos get and set correspondientes. No hay validaciones o no le hice validaciones porque si nos alcanza el tiempo me gustaría hacerlas con ustedes. ¿Ya? Y finalmente vamos a ir al main. En este caso el ejecutar. Importante, como nosotros estamos trabajando con paquetes diferentes, se nos pide importaciones de las clases que creamos en paquetes diferentes. Como yo estoy en el paquete, o sea, en el ejecutador o el main está en el paquete package, o sea, en el package paquete, se nos pide que importemos del paquete clases, de este paquete que está acá, personas. De la misma forma, del package métodos, se nos pide que importemos métodos y así bueno, ArrayList es otro cuento y Scanner también, pero quiero que queden con esa idea, ya que yo no puedo acceder a las clases directamente, tengo que hacer una importación primero. NetBeans es bastante inteligente y les va a ayudar con el código porque se los va a marcar con rojo y les va a decir que si quieren importar esta clase. En ese sentido no se deberían preocupar mucho. Ya, como ven acá, en ninguna parte del problema nos piden realizar un menú o ingresar los datos por consola. Yo me di la lata de hacer un menú, porque en realidad yo no les he hecho ningún menú. Y sé que en las pruebas se los pide, así que les hice un menú. Y por eso decía que trabajar quizás con 10 datos, hacer 10 escáneres para los insert y 10 para los update, era un poco tedioso, más la selección del valor. Entonces por eso acorté un poco los atributos, más que nada. Ya. Vamos a ver. Primero yo creé la clase, o sea, un objeto de tipo métodos. ¿Qué nos tiene métodos? Nos tienen los insert, los select y los update. ¿Ya? La creé solamente para poder ejecutar estos métodos. Para nada más. Después tenemos una variable que se llama opción, la cual está asignada en 0. Opción lo que nos va a hacer en este caso es guardarme la opción que se seleccione en el escáner, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 9. Si ingreso otro número me va a arrojar un error, se me va a notificar. Pero lo que está haciendo es eso, ¿ya? Acá tenemos o sea, la información que quiero mostrar por pantalla, que en este caso vendría siendo el menú. El menú va a tener una línea que dice seleccione opción a realizar y el listado de opciones. Y después se nos va a pedir que ingresemos la opción. Ahí se nos va a guardar la opción del escáner que seleccionemos y dependiendo de la opción voy a ejecutar mi switch. Si es que la opción es 1, se me va o sea, voy a querer ingresar a una persona, hice los escáneres correspondientes para ingresar los valores de la persona y poder crear un objeto persona. ¿Ya? Acá tenemos crearíamos un objeto persona con todos los valores que tendría recibido por el escáner. Luego tendría que hacer una inserción. Tendríamos que llamar el método, o sea, el objeto que se llama métodos, porque ahí tengo hechos mis métodos insert. Hago punto, llamo al método insert y el método insert nos dice que necesita un parámetro de tipo persona.
como yo acá creo una persona, en el nombre del objeto le puse persona insert y se lo pasé como parámetro. Esto se me... o sea, esto se me va a ejecutar. Si no hay ningún problema, se va a insertar la tabla a la base de datos. Y después de eso se me va a salir del switch con el comando break. En el caso 2 es exactamente igual a un insert. O sea, a lo que hice en el insert. Pido todos los datos que necesito cambiar por consola. Se los asigno a las variables. Con esas variables voy a crear la persona, o sea, un objeto persona, que en este caso le llamé persona update. Voy a tomar el objeto métodos.update para llamar el método update y le voy a pasar por parámetros personas update, o persona update, perdón. Y si se me va a ejecutar el método, se me va a actualizar en la tabla la persona y se me va a salir del caso 2. En el caso 3, lo que se me pedía era eliminar a una persona. Lo que necesito para eliminar a una persona es solamente el root, solamente el string. Entonces se lo voy a pedir por pantalla. Le voy a asignar a la variable root2. Llamo de la misma forma a primero objetos, que en este caso sería métodos.delete. Le paso el parámetro que es root para eliminarlo. Si se me elimina, se me va a notificar. Si no, también se me va a notificar el error. Y después viene el comando break, que es para salir. De la misma forma pasa con el caso 4, que en este caso se desea buscar a una persona en específico. ¿Ya? Acuérdense que nuestro buscar persona lo que nos retornaba era una persona única. ¿Ya? O sea, un objeto de tipo persona. Le pasamos como parámetro el root. ¿Ya? Ya, me perdí un poco en el código. Acá. Vamos a pedir, o sea, el root. Ya ingresa el root de la persona. Acá se lo vamos a asignar a el root, o sea, el root que se ingresó por pantalla a la variable root3. Como yo necesito, o sea, como mi método de imprimir pedía un array list, necesito tener un array, o sea, esa persona dentro de un array list. Para eso creé el array list persona, lista igual a new array list, que me va a generar un array list vacío. Entonces esta persona se lo voy a tener que pasar a ese array list. Como nuestro método .select root nos devuelve una persona, con el comando add se lo agrego directamente a la array, o sea, la array list que se llama lista. Ahora yo sí puedo mostrar, o sea, puedo ocupar mi método de imprimir que ya creé, que tenía como parámetros ArrayList, y lo imprimimos. Hasta ahí, ¿se entiende? Algo. Ya, más o menos. ¿Qué es lo que no se entiende? Pero se logra entender. Ok, mira. Hay mucho que procesar, sí. Bastante en realidad. Sí, con esto y agregando la interfaz es todo el curso de Java. Medio trambólico, pero se logra entender. Trambólico. ¿Qué es trambólico? Supongo que enredado, difícil, algo así, ¿o no? Trambólico, pues. Ah, ya. El método de imprimir. Ya. Yo llamo a mi objeto que definí, que se llama métodos, el método que quiero ocupar, que en este caso va a ser imprimir, y imprimir necesitaba un array list. Métodos.allSelect nos devolvía un array list. Entonces nos va a imprimir todo el array list que se generó de el select entero. ¿Ya?
Si ocurre un error se va a notificar, si no, se nos, o sea, se va a mostrar el listado en pantalla. Después saltaría, o sea, se saldría del switch si es que entrara en ese caso y si no, eh, existe el comando, o sea, existe el caso 9 que es para finalizar el programa y lo que hace es solamente mostrar finalizando el programa, el break correspondiente y si ingreso cualquier otro dato que sea otro valor numérico como -1, 20, nos va a tirar un error. ¿Ya? El while lo que nos hace es, mientras que la condición no sea 9 se me siga ejecutando el menú. ¿Ya? Para que se vaya, cada vez que yo vaya realizando una opción, se me vuelva a cargar de nuevo el menú. Y siga así hasta que decida salir. Ahora lo vamos a probar. ¿Ya? Y espero que no se caiga, porque ya me ha pasado como 2 veces en la tarde que tuve que cerrar la conexión de la base de datos, no sé por qué se cae. Empecé en sí, el switch es un segundo. Es exactamente igual a un segundo. Ya, lo vamos a ejecutar. Ya, primero. Eh, va. ¿Se ve bien? ¿Puedo hacer command más? No, no crece. Ah, no, no crece. Ahí. Ya. Eh, ya. Primero, que nada. La tabla está vacía. Vamos a listar una. Vamos a mostrar que efectivamente se va a listar una tabla vacía. Voy a darle 5 que es para listar todas las personas. ¿Ya? Y como ven, si hizo la conexión y no se me muestra nada, se me vuelve a desplegar el menú. Quiere decir que la tabla efectivamente está vacía. Vamos a hacer un insert. ¿Ya? El insert, o sea, ingresar una persona es 1. Ya. Ingrese el root en formato 9, o sea, 8 números guión el dígito verificador. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guión K. Ingrese nombre completo. Nicolás Rivera. Le voy a poner Nicolás Rivera nomás. Para después cuando hagamos el actualizar, ponga Nicolás Andrés Rivera Villalobos. Para que se note la diferencia. Sexo, hombre, fecha de nacimiento, voy a poner una que no cuadre para después cambiarla. Ingrese profesión, estudiante. Y se nos muestra conexión, o sea, conexión exitosa, la persona se ha agregado correctamente. Si se agregó correctamente, debería aparecerme cuando la liste, ¿o no? Vamos a listar de nuevo, con 5. Y, efectivamente, ahora nos aparecen los datos de la persona. Se nos muestra el root que ingresamos por pantalla, que está acá. El nombre completo, que es Nicolás Rivera. H. El, el, la fecha de nacimiento. Y la profesión, estudiante. Vamos a actualizarlo. Actualizarlo era el 2. Se nos pide el root que se va a actualizar. ¿Ya? El nombre completo, Nicolás Rivera. Nicolás Andrés Rivera Villalobos. H
02 del 09 de 1995. Acá me va a tirar un error. Puse mal la fecha. Ingrese nueva profesión. Es estudiante. Esto no debería salir. La persona se actualizó correctamente. ¿Se actualizó correctamente? ¿En serio? Pues sí. Me reconoció el año aún así. No voy a decir nada. La cuestión... no sé cómo se actualizó, pero se actualizó. Si puse mal la fecha, igual me lo tomo. No sé qué magia negra habré hecho ahí. Asumo que quizás sí, pero es que le estoy pasando algo así. Eh, insert into persona values. Lo que yo le pasé fue esto. 1, 2, 3. Ah, no, es un update. Esto es un update. Update. Persona set. Nombre igual a, no sé, Juanito. Y así. Y cuando lleguemos al date, te estaría pasando el string correspondiente. La cuestión es que eh, asumo, porque yo cuando le corrí el programa, estaba la tabla vacía, ¿cierto? O sea, cuando les mostré el select from. Ah, bueno, la cosa es que lo actualizó. Debe ser, supongo que Oracle debe tener alguna cosa que hace el cambio automáticamente en la transcripción. Asumo. Eh, ya. Ingrese opción. Ahora deberíamos listarlo. Con 5. Como ven, tenemos el root, el nombre completo, el sexo, el año. Como ven, se me devuelve en año, mes, día. eh, la profesión, que en este caso es estudiante. Ahora vamos a agregar otro elemento a la lista, ¿ya? Vamos a hacer otro insert. Uno, díganme un nombre, o sea, díganme un root. O sea, no, el root lo invento yo. Piensen en un nombre completo, por mientras. ¿Ninguno? Eh, Marco Antonio Solís Pérez. ¿Ya? Me suena a nombre de no sé quién. ¿Ya? Ingrese, supongo que es hombre. Ya, fecha de nacimiento, voy a poner 01 del 01 del 2000. Ingrese profesión, no sé qué hace. Digamos que es profesor. No sé por qué me suena que es un profesor. Profesor. ¿Ya? Eh, ¿Es cantante? Es que hay hartos profesores que cantan en el Duoc. Ah, ya. Ya. Dice que se nos agregó. Vamos a ir a la base de datos. Lo vamos a ejecutar. Y ahí está. ¿Ustedes me lo pasaron? Se creó. Ahí está Marco Antonio Solís. Ah, es que el Pérez, a ver, Marco Antonio Solís sí, pero Marco Antonio Solís Pérez cambia, cambia mucho. Ah, es que el Pérez hace que suene como cualquier persona, así como fulanito. Ahora vamos a listarlo, se supone que deberían...
Ahora deberían salir dos personas en el listado. Y efectivamente nos salen dos personas. Datos persona, nos sale Marco Antonio Solís y después sale Nicolás Rivera Villalobos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un delete, vamos a eliminar a uno de estos tipos. ¿Cuál quieren eliminar? Ya, sabía que se iban a tirar contra mí. Era lógico. Muerden la mano que les da de comer. Vamos a eliminarlo. Eh, Ahí está. La persona se eliminó correctamente. Vamos a listarlo. Se debería ahora mostrarnos solamente uno. Y efectivamente solo nos muestra uno. Que es Marco Antonio Solís. ¿Ya? Eh, los vamos a ir a la base de datos. Vamos a ver que efectivamente lo eliminó. Y solo nos queda Marco Antonio Solís. Ahora. Eh, Me faltó buscar por root. Pero para eso necesito tener varias personas agregadas. Entonces voy a poner solamente uno más. Voy a generar de nuevo. Me voy a generar de nuevo. Sexo H. eh, Ingreso por profesiones. Eh, ya, ahora queremos vamos a listar por root. Y es la opción 4. Vamos a tirar opción 4. Ingrese el root de la persona a buscar. ¿Cuál persona quieren buscar? ¿Marco Antonio o yo? Ya, quieren que me busque yo. Solamente debería aparecer yo. Sería este. Y vamos a ingresar mi root. O sea, no es mi root, pero se entiende. Y se nos muestra solamente un dato, que es el correspondiente al mío. ¿Qué tal? ¿Le gustó el código? Así me gusta. Sí, yo hice el suit en rojo. Oh, el tipo que cacha, sí, se cambia el out por como error. Y queda de color rojo. Ya. Em, ya. Y lo último, para terminar la ejecución del programa es 9 y se nos termina. Finalización del programa. Yo sé que ustedes solamente se los van a pedir en Oracle. Estoy totalmente seguro que siempre las conexiones se las piden en Oracle. Para el proyecto de final de semestre que lo van a hacer un programa con ventanas, la conexión creo que tenía que ir a Oracle. Yo cuando lo hice, el profesor Ricardo Salas nos dijo que les da lo mismo. Ah, lo tienen que hacer con una interfaz gráfica, el Sudoku. Ah, qué difícil en realidad. Ah, me compadezco de ustedes. Perdón por la risa, pero me compadezco. A nosotros lo que nos pidieron es hacer una interfaz así como de agregar, eliminar y toda esa cuestión. Agregar autos, eliminar autos y listar autos. El Sudoku yo lo hallo que es más fácil también que el Buscaminas. ¿Por qué? Porque en el Buscaminas tenéis que inventarte una submatriz que vaya recorriendo el Buscaminas. Y esas son muchas condiciones. Demasiadas yo diría. Tengo el código en Python de un Buscaminas.
Podría ayudarte a hacer el Sudoku. Te puedo guiar. O sea, es que como ayudarte lo veo un poco difícil. Porque se supone que